Lindero Norte Noticias. Periodismo sin fronteras. El caso de Alejandro, el caso de la taquería Cali, el caso de Saúl Alejandro. Este caso en donde una menor de edad de 15 años, una adolescente, denunció al propietario de una taquería, a quien iba a ser su jefe, por agresión sexual. Este caso, que tiene muchas aristas, lo vamos a analizar a profundidad el día de hoy, aquí en este espacio, con esta óptica periodística. También sobre lo que está ocurriendo en Sonora y qué sucedió con este alcalde de Puerto Peñasco, que a varios meses de que le fue revocada su visa, pues presentó una suspensión, al parecer definitiva, de sus labores, es decir, pidió licencia definitiva. Una detención importante que se da en Mexicali, no hacia los rusos, sino al cártel Jalisco Nueva Generación, e inicia el juicio oral en el caso de una violación hacia una bióloga de Ensenada, un caso que ya le hemos presentado aquí en Lindero Norte. Con esto iniciamos. Y ya iniciamos en este programa agradeciendo a usted que forma parte de esta comunidad, de la comunidad del Lindero Norte, que el día de hoy, ya saben, nos enlazamos hasta Sonora con Humberto Melgoza y su contraseña, este semanario que sale todos los viernes y de los cuales pues estamos atentos al tiro de lo que está ocurriendo en esta entidad vecina, muy cercana hacia la capital del estado y muy cercana para quienes pues viven en Baja California y son de la cultura yaqui, de la cultura de Sonora. Y bueno, vamos a tener temas variados el día de hoy, por eso le pido que se quede, que se suscriba, que nos comente, que comparta este programa. Y vámonos de lleno con Humberto Melgoza, que ya está a la espera de entrar a este enlace. Melgoza, ¿cómo estás? Buen día. Hola Jorge, un saludo muy gélido a ti, a tu amplio auditorio. No me vas a creer dónde ando ahora. ¿Dónde andas? Ando en la hermana República de Chihuahua, más específicamente en Ciudad Juárez, arriba Juárez. ¡Au! Por cuestiones que ya se imaginará, Magali como que ya me quiere mandar a trabajar allá a Gringolandia y pues acá andamos haciendo el trámite. Confiamos en que pues todo va a salir bien y pues ahí les estaremos informando. Para empezar, es un frío muy suave. Hoy amaneció a -3, el domingo a -5 y ahorita pues ya está rico aquí dándome unos baños de sol porque siempre es muy necesario, Jorge. Oye, Y muy importante. ¿te fuiste en carretera, Melgoza? ¿O sea, manejando? Sí, fíjate, me vine a ras de suelo como buen proletariado, eh, 16, 17 horas desde San Luis hasta acá. Entonces, pues mañana me regreso por la misma ruta, por la misma vía y espero que, pues, que ya con buenas noticias ahí les estaremos comentando. Muy suave aquí la ciudad, nada más que mucho frío y como yo soy team calor, pues ya te imaginarás. Nada más Oye, me llevar ahí en el cuarto, hasta eso que donde quiera que entras está la calefacción prendida, como oye, que pues saben muy bien. Melgoza, ¿te fuiste por el lado gabacho? ¿Te vas por el lado mexicano? ¿Cómo está la carretera para quienes pues utilizan también esta vía para ir a Sonora o a Chihuahua? En todo caso, ¿cómo están las condiciones? Pues mira, fíjate que muy bien. Salí de allá de San Luis como a las 3 p.m., entonces hice toda la ruta, no llegamos hasta Hermosillo. Creo que hay una en Santana, eh, no, en Cabo, no, en Cananea, perdón. Y ahí de Cananea sigue Agua Prieta y por ahí por la sierra es frontera con Janos, Chihuahua. Entonces, Okay. esa la pasamos de noche y sí, es una carretera de 2 carriles que está muy bien, la verdad muy recomendable. Lo hice por tierra porque no hay vuelo directo y Sí, no. tenía que ser muchos transbordos, más costoso y además de que tiene también su encanto viajar en autobús, nada mal hasta ahorita. Y pues acá, Jorge, reportando
desde donde andemos. Eso no obsta para que estemos al pendiente de lo que ocurre en el terruño, ahí en la región. El tema de las fosas clandestinas ahí en la zona esta de la colonia Miguel Alemán, que está pegadito a San Luis. No sé si ya se le podría considerar como un narcocementerio. Yo considero que sí, porque son al menos 4 las fosas que se han encontrado nada más en esta ocasión. Desafortunadamente, Jorge, esta es una tierra de nadie. Históricamente ha sido allí pues refugio de un clan ya en franca extinción, como es el de los Garibay. Recuerdo hace unos pocos más de 10 años que la entonces Procuraduría de Baja California nos hizo un narcotour, así lo denominamos en nuestras publicaciones, precisamente por ahí, por toda esa zona de Miguel Alemán, Pescaderos, y se localizaron muchas fosas clandestinas. En esa ocasión la investigación era en torno al secuestro y asesinato de agentes ministeriales. Fueron encontrados incluso los restos calcinados allí en esta zona, y desde entonces pues y hasta la fecha sigue siendo pues una zona en donde la delincuencia organizada acostumbra deshacerse de los cuerpos de sus enemigos. Antes fueron los Garibay, hoy pues es otro el cártel que está dominando, pero siguen utilizando esta zona limítrofe con San Luis, con Sonora, quizás por su orografía, de que es arena, es fácil de excavar, y pues como es también hay una zona desértica de difícil acceso, también se les facilita a ellos para emprender la huida en caso de que se aparezca por ahí alguna autoridad. Eso es en cuanto a las narcofosas, Jorge. Ya miré que lo abordas también en tu columna, muy interesante en Periódicos Gili. Y el otro tema que mencionas es el de el relevo obligado en Puerto Peñasco. Sí. Luego de la renuncia de Óscar Castro, el alcalde rocaportense, la información oficial es que se debe a una enfermedad. Sí se le ve muy desmejorado, Sí. la verdad, al alcalde. Él menciona que el seguimiento a esa enfermedad lo obliga a retirarse de la alcaldía, porque obviamente se requiere ahí alguien de tiempo completo y en plenitud de facultades. Como antecedente podemos citar de que a Óscar Castro fue uno de los tantos políticos, alcaldes o servidores públicos emanados del partido Morena a los que les han retirado la visa para cruzar a Estados Unidos. Fue muy sonado su caso, por supuesto, también. Después ocurrió el caso del alcalde de San Luis Río Colorado y coincidentemente o curiosamente, Jorge, todos pertenecientes al partido en el poder. No sé si será esto algún rasgo distintivo, pero sí vale la pena analizarlo. Llama la atención que en su lugar se queda como interino, no sé si se irá a quedar hasta el final que termine la administración, el que era secretario del ayuntamiento, Sí. quien es su primo. Entonces, pues queda entre familia, el poder allí administrativo y político en Puerto Peñasco, ese destino turístico a 2 horas por carretera de San Luis, muy bonito, muy recomendable para visitarlo en el verano, que la verdad hay que decirlo, Jorge, durante mucho tiempo era un enclave ahí del cártel de Sinaloa, en particular de Gonzalo Insunza, el afamado Macho Prieto, y la verdad sembraron el terror de toda esa región, desde Peñasco, Sonoita y hasta San Luis Río Colorado. Toda esa zona es un narcocementerio clandestino que todavía seguramente faltan muchos cuerpos por descubrir. El Macho Prieto ya no está, al menos supuestamente falleció durante una incursión militar en donde participó hasta las agencias de Estados Unidos. Lo que llama mucho la atención es que el cuerpo del famoso Macho Prieto nunca apareció. Entonces, desde ahí, pues ya se siembra la duda si efectivamente murió o si se aventó un Amado Carrillo, ya no podemos saber, pero en esos temas es muy difícil meterse y especular, Jorge, porque es un tema harto peligroso, pero es nada más el antecedente. Ahora Peñasco, pues es un destino turístico tranquilo, seguro, hasta donde se sabe, ¿verdad? Pero
tampoco no hay que confiarse mucho, es algo similar a lo que ocurre en el Golfo de Santa Clara, es unas comunidades hermanas en donde por supuesto hay mucha actividad del narcotráfico, sobre todo cargamentos que llegan por mar desde Sinaloa, y la actividad ahí está, se mantiene intacta, nada más que ahora son otros los jugadores, otros los protagonistas de este ilícito negocio que, pues que sabemos que a unos mueren, a otros los detienen y ya están otros ahí esperando para reemplazarlos. Sí, y además muy complicado en el escenario de Morena, por lo que decías, el retiro de la visa. Sí, ahí tenemos algunas imágenes del propio alcalde, donde sí se le ve pues cada vez incluso más delgado, por así llamarlo, y donde ha estado de manera presente en actividades de Morena, de gobierno, aun cuando sabemos le revocaron su visa, eso no le impide a que siga gobernando, y lo hemos dicho acá, pero sí se le ve pues distinto, y él mismo dice que por temas de salud, aunque pues, no puede no dejarse de mencionar que el retiro de la visa pues también tiene un efecto pues mermándole a su salud y a sus actividades laborales. Esto, ¿cómo lo ves tú, Melgoza? Porque pues bueno, al final del día sí sacude a lo que leía en medios sonorenses, pues sí sacude a Puerto Peñasco porque no se lo esperaban como tal, ¿no? Fue muy repentino. Sí, mira, Jorge, hay muchas versiones entre extraoficiales y periodísticas. Algunos colegas con nombre y apellido señalan que hay allí una connivencia insana con el crimen organizado, algo que yo no tengo elementos para afirmar, pero dicen que cuando suena el río es que lleva agua. Entonces está el hecho que es indubitable de que le retiran la visa. Entonces a partir de ahí ya pues como que toman un poquito más de forma y de sustento estas afirmaciones periodísticas, pero seguramente las autoridades estadounidenses deben de tener más datos para haber tomado esta determinación de retirarle la visa al alcalde y la enfermedad que hasta ahora no sabemos a ciencia cierta de qué tipo de padecimiento se trate. Esperemos que no haya sido el tema pues de la depresión o de la preocupación de que te retiran la visa, te pones en el ojo público, comienza una investigación, se te empiezan a retirar los amigos y pues todo eso obviamente debe ser difícil de manejar. Claro, claro. Pues muchas gracias, Melgoza. Suerte ahí en tus trámites que estés haciendo por allá. Saludos a tu esposa, por supuesto. Que vaya que, Magali. oye, vaya que aguantarte durante 18 horas en camino no ha de ser cosa tan fácil, ¿no, Melgoza? No, hasta eso que me traje un buen libro que luego te lo voy a recomendar, es La presencia del narco en Europa, Ah, muy bien. específicamente en Países Bajos. Y si me lo permites, Jorge, aprovecho el espacio tan aclientado, tan afamado, para mencionar que un día como hoy, hace 20 años, Semanario Contraseña vio la luz por primera vez. Entonces estamos de manteles largos y pronto esperamos vernos para brindar como se merece. Felicidades, mi querido Melgoza, a ti, al equipo de que formas, que lideras allá, no solamente en San Luis, sino también acá en Mexicali. Abrazo fuerte, 2 décadas justamente haciendo periodismo en ese semanario exclusivamente, que es pues obviamente de tu propiedad. Así que abrazo fuerte y pues con mayor cariño, porque los martes colabora justamente el semanario Contraseña acá con nosotros en Lindero Norte, y pues todo el cariño y el reconocimiento periodístico hacia Contraseña, hacia ti, Melgoza, y pues bueno, bastante huella estás dejando acá en el periodismo local. Gracias, Melgoza. Te agradezco tus palabras, compita. Gracias por todo. Abrazo fuerte a Melgoza. Ya le estaremos invitando una chabela, un tequilita, un mezcal, lo que tome el buen Melgoza. Sé que es machelero, así que por eso le decía que hay una chabelita, le estaremos invitando a manera de reconocimiento y agradecimiento también porque colabora con nosotros los martes. Y mire, vamos iniciando con la información de acá de Mexicali. Y es que, primero, bueno, este es de Tecate. Fíjense que el día de hoy nos compartieron una denuncia que se hace vía
fiscalía. Ante la Fiscalía General de Baja California, se denuncia a un hombre que se le hizo fácil, vía redes sociales, contacta a una familia para comprarles una casa rodante, un motorhome, que vemos en pantalla. Esa foto es de un video cuando justamente acudía una persona a bordo de una camioneta Durango al municipio de Tecate. El denunciante, de nombre Diego, denuncia, de acuerdo al número único de caso, el 2026-00136, denuncian por el delito de robo o fraude a Alonso Medina Huicho. Lo denuncian porque prácticamente los estafó. ¿Qué es lo que nos señala esta familia? Que esta semana, cuando se les pusieron en venta una traila, esa traila que veíamos ahorita en la imagen, por 70,000 pesos. Inmediatamente, la persona de nombre Alonso Medina Huicho, que él mismo se toma una fotografía y les enseña su identificación, su INE, les dice Alonso Medina Huicho, les dice que pues bueno, él se las compra a 70,000 pesos, que él va a acudir, él es de Mexicali, que él va a acudir a Tecate justamente por la traila y que va a ir una persona a bordo de una camioneta Durango. ¿Qué sucede? Que les dice, te voy a hacer un depósito de un cheque por los 70,000 pesos a la cuenta de banco. Cuando dice, bueno, pues sí, ya nos está asegurando, ya cayó el depósito de estos 70,000 pesos mediante este cheque en una cuenta Bancomer. Al revisar la aplicación de la banca móvil, esta familia se da cuenta que el depósito, pues ahí estaba, además de que el mismo Alonso Medina les envió una fotografía con su identificación y le envió una foto adicional con la credencial del lector. Coincidían con sus características, le entregaron la traila a la persona que acudió a recogerla, se tomó video de la camioneta en la que acudió la persona, una Dodge Durango color blanca con placas de Baja California BDG 256A. Pero al día siguiente, que revisan la aplicación de la banca móvil, es decir, el 8 de enero, un día después de la venta, aparecía que el cheque se había regresado por falta de fondos, es decir, que no había dinero. Fue entonces que se le envió un mensaje a Alonso para comentarle pues lo que había ocurrido, y este hombre se limitó a contestarle con groserías y amenazas a la familia. Es por eso que presentan su denuncia por el delito de fraude o lo que resulte contra Alonso Medina, quien es inocente hasta que un juez no determine su culpabilidad, cuenta con la presunción de inocencia. Vaya forma de agandallarte una traila. Y bueno, la familia confió, hizo todo lo correspondiente para así confirmar que se trataba de una persona real, que no era una estafa, que era realmente correcto. Tiene la foto de la identificación, la foto de él, todo bien, confiaron y pues les terminaron por quitar 70,000 pesos. Esperemos que Alonso regrese a la traila o que la pague, ¿no? Y bueno, en tanto, ahí está la denuncia, ya les decía, bajo el número único de caso 2026-00136, que fue interpuesta en la ciudad de Tijuana, en un hecho ocurrido en Tecate, y que esta traila, con su propietario, presuntamente, con el que supuestamente la compró, que realmente no la compró, nada más les cometió fraude, se encuentran en Mexicali, en la capital del estado. Y bueno, por otro lado, comentarles sobre, a ver si podemos ir bajando, Isaac, la editorial de seguridad, la que publicamos de seguridad, porque lo vamos a compartir el día de hoy. ¿Por qué se lo comento? Porque hoy fue publicada nuestra columna en el periódico La Crónica, esta que todos los martes usted la puede leer, tanto en el impreso. De hecho, compré el impreso, pero se me olvidó en el carro, no lo traje. Pero tanto en el impreso como en la página web. Si usted no la ha leído, ahorita todavía se puede meter a El Imparcial y ahí en el área de columnas hasta abajo
ahí va a ver la columna de nuestra autoría, en donde señalo que el poblado Miguel Alemán es el poblado de las fosas clandestinas. Esta columna, dedicada en honor al licenciado Miguel Ángel García Leiva, fallecido en su natal Sinaloa, es el primer abogado de familiares de víctimas de desaparición forzada y fundador del primer colectivo de la entidad desde el 2000 trabajando el tema. Murió la semana pasada en Sinaloa. Bueno, el poblado Miguel Alemán pasó de ser un territorio con pocas casas y habitantes que únicamente marcaba el último espacio poblacional del valle a convertirse en un lugar de exterminio del narco. En 30 meses, colectivos de familiares de personas desaparecidas y autoridades han localizado una decena de fosas clandestinas y más de 30 cadáveres en este poblado ubicado en los límites de Baja California y Sonora. Hay más de 415 fosas clandestinas que se han registrado, se han identificado tan solo desde octubre del 2009 a marzo del 2025. Es decir, estamos hablando que seguramente hay más de 450 con las encontradas localizadas durante el 2025. Porque, por ejemplo, en 2024 fue el año que más se localizaron fosas clandestinas con 90. De las 415 en este lapso del 2009 al 2025, a marzo del 2025, son 100 encontradas en Mexicali, 194 en Tijuana. Y le digo, en 2024 el 94 se localizaron en Baja California, de las cuales el 70% fueron en la ciudad de Tijuana. Es la entidad de las fosas clandestinas. Y este caso, el de Miguel Alemán, ayer que les informábamos en exclusiva en Lindero Norte sobre el hallazgo de la cuarta fosa clandestina, una exclusiva de nosotros, cuarta fosa clandestina encontrada tan solo en este mismo polígono de Miguel Alemán en menos de 5 días, en donde ya se encontraron 9, tendrán que ser 10 cadáveres, al menos 10 cadáveres, en menos de 5 días. Y si nos remontamos a junio del 2023, cuando se encontraron más de 20 cadáveres, o los indicios que se tenían de que había 20 cadáveres en fosas clandestinas, estamos hablando más de 30 cadáveres en 2 años y medio en el poblado Miguel Alemán, en 2 puntos distintos, pero en 2 zonas bien identificadas, en donde también se encontraron balas, en donde también se encontraron ropa, en donde se encontraron botellas de alcohol Buchanan's, en donde se encontraban impactos de arma de fuego en muchas de las áreas. Ayer hablábamos sobre esto, pero era importante destacarlo ahora con otros datos, con otras cifras. Más de 415, tiene que haber más de 460, ya pegándole a las 500 fosas clandestinas, porque falta el registro del 2025. Y se le tienen que agregar estas últimas 10. Estamos hablando que, pues sí, fácilmente debe de llegar a las 500, a medio centenar de fosas clandestinas encontradas en Mexicali. Nos coloca en el top 5. En el top 5 de desapariciones forzadas y en el 1 de fosas, de cuerpos sin identificar, que son todos estos cadáveres y restos óseos, osamentas, que han sido localizadas y que se encuentran en la fosa común. Baja California es el primero en esto. Para darle contexto de lo que significa el tema de las fosas clandestinas, el tema de la desaparición forzada de nuestra entidad. Y por eso, no sé si ya tenemos, ya lo tenemos. Y por eso, uno de los cuestionamientos que este fin de semana hicimos aquí, y lo presentábamos en una videocolumna. Secretario Laureano Carrillo, ¿y la seguridad? ¿Y la estrategia para cuándo? ¿Para cuándo nos dicen la estrategia que van a hacer? Porque se han metido en embrollos de la percepción ciudadana, que el INEGI no sirve, que las encuestas no me las han dicho cómo son. De verdad es una pésima interpretación de los datos, pero sobre todo del contexto en donde vivimos. Claro que sí, como militar está rodeado de puro, es que no quisiera decir lamobotas, pero de pura agente que por miedo a que lo corran, que por miedo a que lo bajen de rango, que por miedo a muchas cosas,
y porque hay una cúpula de poder militar en la Secretaría de Seguridad Ciudadana que le está haciendo daño, que se ha convertido en un cáncer porque lo que ha terminado por ser demasiado invasivo y ha dañado los buenos operativos que ha hecho la FESC en los últimos meses, ha dañado la imagen institucional, y para lo que los militares simplemente es venir, chambear, agarrar dinero e irse para que seguir con su carrera militar, al grado que ya pues lo hicieron general de brigada, a el secretario Laureano Carrillo. Para ellos esto significa Baja California, una tarea más. Pero para los que vivimos acá, significa nuestro hogar. Para los policías que aquí trabajan, se significa su vida. Y hay una protección de militares hacia los grupos que operan con ellos, ya sea para malandrinadas, ya sea para abusos de autoridad, ya sea para muchas cosas que rayan en la ilegalidad e irregularidad. Pero mientras tanto se desprotege a otros que no participan en esto. Y tenemos una Secretaría de Seguridad Ciudadana dividida entre los promilitares con los que están a favor de los mandos civiles y los que chambean todos los días, los de territorio, los de a pie. Y esta policía estatal no ha terminado por consolidarse, por unificarse. Si bien es cierto, hay una cantidad de grilla en las corporaciones, pero esto ya también raya en una afectación hacia la seguridad pública. Es por eso que cuestionábamos al secretario de Seguridad. ¿Y la estrategia para cuándo, Laureano Carrillo? Veamos. Secretario, ¿y la estrategia de seguridad para cuándo? Mientras la gobernadora, la fiscalía local, las y los alcaldes de la entidad, así como los directores de las policías municipales, se empeñan en mostrarnos la cifra de 27% de reducción en homicidios durante el 2025, la Secretaría de Seguridad Militar del Estado reparte culpas a los ciudadanos y medios de comunicación por el incremento de la percepción de la inseguridad y la violencia. Es que está bien definido que los militares que operan y reinan en los mandos civiles policíacos de Baja California, especialmente en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, tienen una realidad alterada, desfasada e incongruente. Centrémonos en los datos duros. De acuerdo a información oficial de la Mesa de Seguridad de Baja California, se registraron 1,757 asesinatos en 2025. Esto representa una disminución de 651 muertes violentas en comparación con 2024. San Quintín y San Felipe fueron los únicos municipios que tuvieron un incremento en homicidios dolosos, pues en su primer año como ayuntamiento registraron un 36% y 78% de aumento respectivamente. Ojo, esto no quiere decir que Baja California no sea violento o que debamos de aplaudirle a nuestras autoridades cuando tenemos una cifra de 17,000 carpetas de investigación de personas desaparecidas, con Baja California en el top 5 de las entidades con más víctimas del país y Tijuana segundo en feminicidios, además de que no se registran las muertes violentas que se encuentran reclasificadas a otros homicidios o a muertes indeterminadas. Mientras se debate públicamente las cifras de la autoridad, el encargado de la política pública y de seguridad en Baja California, Laureano Carrillo, vive en un mundo paralelo, combatiendo a sus propios demonios. Y no hablo de los rusos, chapitos y Cártel Jalisco Nueva Generación, Y es que primero responsabilizó a la prensa del aumento de la percepción ciudadana negativa hacia el combate a la inseguridad. Sí, que dice que nosotros tenemos la culpa de que el baja californiano no se sienta seguro. Después, al estilo de Trump con la ONU, Laureano Carrillo arremetió contra los datos de INEGI, que establecen cada trimestre que el 70% de los baja californianos encuestados se sienten inseguros y desconfían de su gobierno. Pero el colmo fue la última rabieta del general de brigada y sus asesores, quienes mediante un boletín de prensa advirtieron que el narco crea páginas de noticias falsas con fines de manipulación colectiva. ¿Apenas se dieron cuenta? Habrá que decirles a la dependencia que tiene una policía cibernética: bienvenidos a la era digital, señoras y señores. Y es que el problema es que el narco se involucró en las plataformas digitales, principalmente en redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube. Esto desde hace 15 años, prácticamente desde su inicio, algo que ya sabíamos que existía. ¿Sí? Ya sabemos que existía esto y nos vienen a vender espejitos. Mejor díganos bien cuál es su estrategia.
no para apaciguar a medios de comunicación o para desviar la atención, sino realmente qué es lo que están haciendo, cómo se van a coordinar, cómo lo van a hacer. Como por ejemplo, lo que el día de hoy se da a conocer, que si bien es cierto es una detención de la tarde de ayer en la colonia Televisora, en la zona surponiente de Mexicali, esta que se encuentra a espaldas de la Boulevard Héctor Terán Terán. En esta colonia Televisora, la colonia popular de alta incidencia delictiva, fue detenido un hombre identificado como Isaac Neftalí, joven, de apenas 22 años de edad. Él originario de Guadalajara. Iba a bordo de un vehículo, una camioneta Buick, color blanca, modelo 2024, modelo reciente con placas de California. Se metió de manera muy apresurada a la carretera Mexicali-Tijuana, hacia la calle Encinas. Y enseguida el conductor descendió también de una manera intempestiva, dejando la puerta abierta, es decir, vio la actividad de los policías estatales, e inmediatamente pues, sabía que traía algo y salió corriendo del vehículo. Los oficiales se aproximaron a la unidad y detectaron un costado de la consola central lo que parecía un arma larga. Al cuestionar a Isaac Neftalí sobre el objeto avistado, manifestó no pertenecer a ninguna corporación de seguridad, por lo que pues, inmediatamente se le detuvo. Isaac Neftalí, de 22 años de edad, originario de Guadalajara, pues se solicitó y se confirmó pues, cuál era el estatus, ¿no?, jurídico de esta persona. Inmediatamente, autoridades del estado de Jalisco confirmaron que cuenta con una orden de aprehensión vigente por el delito de secuestro, por una causa penal que obra desde el 2020. O sea, desde el 2020 está acusado de secuestro cuando él era menor de edad. Cuando él era menor de edad, pero pues ya no llevó el proceso judicial. Le aseguraron una cantidad, 2,300 cartuchos de armas. Armas largas, armas cortas. Una M4 Comando calibre 5.56 milímetros con un cargador abastecido de 30 cartuchos útiles. Una 223, más de 119 cartuchos útiles de varios armas largas. 2 bandas carrileras para cartuchos. 1000 eslabones para cartuchos 7.62 por 39 milímetros, placas balísticas para chaleco color negro, un aditamiento de lanzagranada calibre 40 milímetros para un arma larga color negro y 3 fundas tácticas para arma corta. Con apoyo de la Secretaría de Defensa Nacional y de la Agencia Estatal de Investigación, el detenido fue trasladado para su certificación médica y posteriormente fue turnado a la Fiscalía General de la República. Cuando detienen a Isaac Neftalí, le repito, originario de Jalisco, de 22 años, con un orden de aprehensión por una causa penal por el delito de secuestro que data del 2020, cuando se le detiene, él inmediatamente dice, oye, pues es que yo aquí soy de los rusos, ¿no? Pero inmediatamente se corre la información, se saben los datos y la área de inteligencia de la Fuerza Estatal lo identifican como miembro del cártel Jalisco Nueva Generación, ¿sí? De los Chapitos. Hay que recordar que este grupo, Chapitos y cártel Jalisco Nueva Generación, unen sus fuerzas para combatir a los rusos, quienes tienen prácticamente el poderío o la posesión de la ciudad de Mexicali, su valle y el valle de San Luis Río Colorado y también algunas áreas ya incluso de Tecate. Pues esta detención sí es importante, sí se destaca por todo el arsenal que se tenía, porque seguramente van a declarar legal la investigación, pero pues ahora tendría que ser llevado a Jalisco para que enfrente su proceso judicial por el delito de secuestro, pero lo cometió cuando era menor de edad. Veremos qué es lo que sucede en este caso. Pero sí destaca, mire todo el arsenal que tenía, todas las armas, cargadores, droga también, equipo táctico, fundas, todo, ¿no? Todo esto que presentaba en su mayoría cartuchos el propio Isaac Neftalí. Otra vez, curiosamente, no se encontró dinero por ninguna parte, ¿no? Pero bueno, es parte de todo el día. Y
Pues vamos con el siguiente tema, porque esto tiene que ver con dos casos. El primero de ellos, que es un caso que ya nosotros le veníamos reportando desde el año pasado y este año también, este año no, discúlpeme, desde el 2024 y 2025. En 2025 tuvimos una entrevista aquí con la víctima, una mujer bióloga que denuncia a un hombre que ya había sido procesado judicialmente por el delito de pederastía por abusar sexualmente de su sobrina de apenas 12 años de edad. Este hombre que se encontraba en libertad, Luis Alberto, BP, estaba en libertad condicional por violar a su sobrina de 12 años. Una condena que va a concluir en los próximos meses. Él sí estaba condenado. Luis Alberto, pues ya enfrenta un juicio oral. Ya enfrenta juicio oral y ya inició el juicio oral, una nota que puede leer en linderonorte.com. La víctima, quien sí nos permitió mostrar su rostro, incluso le digo, le hemos entrevistado aquí en este espacio y le estaremos entrevistando en las próximas semanas una vez que ya vaya avanzando el juicio oral, porque es muy desgastante, es muy absorbente los juicios. Pues es quien vemos ahorita en pantalla y que nos dijo, yo quiero gritar, quiero alzar la voz, y le hemos entrevistado. El caso de esta causa penal, la 05693/2023, se inició en libertad por decisión de la juez Karen Paloma López Verde, que pasó por alto la libertad condicionada de el ya sentenciado por delito de violación equiparada. Y estamos hablando de Luis Alberto, BP. Bueno, solo se le impuso restricción de acercamiento a la víctima a su casa, además de dejar publicar en redes sociales cualquier referencia a ella. Año y medio después de la agresión sexual, en abril del 2025, se logró la judicialización en el juzgado séptimo, tiempo en el que cambiaron 2 ministerios públicos y una jueza de control ante la perseverancia de la víctima, Frida, que es quien ve usted en pantalla. Frida, bióloga de Ensenada, logró que un juez aplicara a su agresor la prisión preventiva como medida cautelar en la cárcel de Mexicali y después fue trasladado a Longo. En la audiencia de imputación, Luis Alberto se declaró no culpable y rechazó haberla hostigado de manera personal y digital, pero confió en las argucias de sus abogados. La audiencia del juicio oral comenzaron en enero de este año, con la participación del imputado, de los peritos, de psicólogos que confirmaron la agresión y los estragos de la víctima y de Frida. Frida tuvo la oportunidad de platicar con el Lindero Norte, con Antonio Eras, para esta nota, que le digo, usted puede leer en linderonorte.com. Y nos dijo, me da fuerza y mucho ánimo, sobre todo por el proyecto personal de la Fundación para Víctimas de la Violencia. En sus redes sociales señaló también que la audiencia en la que participó fue cansada y agotadora mental y emocionalmente. Duró 3 horas. Parece que todo va por buen camino para obtener justicia. El plazo para concluir el juicio oral es el martes 20 de enero, en el que se emitirá su fallo el juez Ernesto Miguel Murillo Godínez. Este juicio ya inició. Este caso en contra de Luis Alberto BP por la violación equiparada de una bióloga ensenadense, quien además vivió un periplo de ministerios públicos y pues bueno, ya su agresor está detenido con prisión preventiva. Y este caso en donde pues a Frida, su agresor, la abusó cuando estaban después de una fiesta y donde claramente ella describe y denuncia puntualmente todo lo que le hizo Luis, quien hoy por hoy cuenta con la presunción de inocencia del caso de la bióloga, de Frida, pero no así de la niña que fue abusada, su sobrina, y que ya lo habían denunciado previamente. Ya estaremos pendientes y luego ya estaremos entrevistando a la propia Frida para que nos comente cómo va el caso, ya pasando el tema de la sentencia y todo para ver cómo quedó, cómo se resolvió esto. Y vámonos al caso central del día de hoy, porque también teníamos la información de la detención de 3 policías municipales acusados de secuestro, pero ahorita se lo estaremos comentando con más datos. El caso de este propietario de una taquería en la colonia Libertad de Mexicali. Un empresario
del giro comercial de alimentos, de restaurantes, que lo mismo tenía una taquería aquí como un restaurante de hamburguesas en Brawley, California. Un hombre que cuenta con la nacionalidad estadounidense, que fue denunciado, bueno, tiene 2 órdenes de restricción en California, tiene también 4 reportes, uno de ellos de una mujer joven que lo denunció cuando en 2024 cuando en 2024 Saúl Alejandro Rodríguez, de acuerdo a lo que denuncia la propia víctima, la invitó a que salieran después de la jornada laboral del restaurante en Brawley, California, del restaurante The Burger Joint. Y después con un amigo, o sea, le dijo a 2 trabajadores, una mujer, la mujer de nombre Bruni Conversier, le dijo a Bruni y a otro trabajador que fueran a hacer una convivencia, ¿no? Después del trabajo. Ahí la obligó a tomar cerveza y ella considera que en la cerveza le metieron algo, la drogaron, la intoxicaron y después la agredieron sexualmente. Esto en 2024 y esto le denuncia a la propia víctima. Ya tenía este antecedente Saúl Alejandro. En Mexicali, en el mes de febrero del año pasado, del 2025, el propio Saúl Alejandro tiene una taquería en la Colonia Libertad, de nombre Taquería Cali, y ahí, ese día, iba a entrevistarse con una adolescente de apenas 15 años de edad, que iba a trabajar de mesera. La mamá de la adolescente la lleva al lugar y le dice, me van a entrevistar para empezar a trabajar aquí a meserear. ¿Qué sucede? Que el mismo Saúl Alejandro, de acuerdo a la carpeta de investigación de la Fiscalía, que ya se judicializó y por la cual se obtuvo una orden de aprehensión, le notificó Saúl Alejandro, le dice, mejor vamos a sentarnos aquí y te doy una cerveza. Ella no quería tomar cerveza, pero la instigó, la presionó y la presionó, prácticamente la obligó a que la tomara y comenzó a sentirse mal. Cuando comienza a sentirse mal, el mismo Saúl Alejandro la agrede sexualmente de acuerdo a la carpeta de investigación. Y en diferentes puntos de la taquería, diferentes agresiones sexuales. Todo esto obra, le digo, en este expediente que ya se judicializó y que será presentado ante el juez de control. La víctima inmediatamente aprovecha un momento para hablarle a su mamá y le dice que traiga policías porque la acaban de violar. A lo cual el propio Saúl Alejandro trata de quitarle el celular. La mamá regresa pasándose semáforos altos y todo y llega a la taquería Cali ubicada ahí en la Colonia Libertad. Llega, ve a su hija afuera cuando el propio Saúl Alejandro la intentaba meter a la fuerza a su vehículo, por lo cual lo impide a la mamá. La mamá ya le había marcado a policías municipales, quienes son los primeros que llegan a la escena. Después llega la Fiscalía General del Estado cuando los policías municipales les dicen tenemos un caso de una presunta violación sexual. El hombre se esconde, se mete al predio, que es ahí donde lo vemos, con las manos llenas de pintura azul, y él dice yo no hice nada, yo no le hice nada, pero se mete al interior del restaurante. Bueno, ingresa en la parte interior, pero de lo que fuera el estacionamiento del restaurante, y les dice yo no le hice nada a esta adolescente. La adolescente llorando le dice revisen su celular, porque no solamente me agredió sexualmente, sino también me videograbó. Revísenlo. A lo cual, por omisiones de la policía municipal y omisiones de la fiscalía, el propio Saúl Alejandro se escapa por la parte de atrás de su negocio e inmediatamente ingresa hacia Estados Unidos. Todo esto ocurre en el mes de febrero. Repito, Saúl Alejandro cuenta con la presunción de inocencia y no es culpable hasta que un juez lo determine bajo sentencia firme.
El Saúl Alejandro se huye y ya cuando viene la fiscalía para detenerlo y todo, de nueva cuenta, pues ya no estaba. Y desde entonces, no solamente la mamá, no solamente la víctima, o sea, no solamente la mamá de la víctima, no solamente la adolescente, toda una comunidad mexicalense empezó a cuestionar la labor de la autoridad, pero sobre todo, ¿dónde está Saúl Alejandro Rodríguez? Inmediatamente lo que se supo es que pues, se había regresado a Estados Unidos, de donde es originario, y que tenía negocios en Brawley. Y que además podría estar en el estado de Texas. Cuando lo detectan, que se encontraba en efecto en Texas, es cuando el propio Saúl Alejandro, con un cinismo rampante, intenta ser, bueno, más bien se inscribe como candidato por el Partido Demócrata para el Distrito 30 en Texas para ser congresista federal. Sí, para ser diputado federal por Estados Unidos. Y esto genera indignación, enojo, malestar de toda una comunidad, porque dice, a ver, espérame, no solamente traes un asunto pendiente, tienes una orden de aprehensión activa en Mexicali por el delito de violación a una menor de edad y además por videograbar el acto. A lo que el propio Saúl pues no le importó y quiso protección política, como ya lo había tenido, habían intentado ser candidato en Brawley y no lo logró. En este caso, pues tampoco logró ser candidato. Porque en el 19 de agosto del 2025, una jueza, la jueza, la jueza Christine, aquí lo tengo, jueza Christine Stenson, gira una orden de aprehensión en contra de Saúl Alejandro, quien se encontraba trabajando, queriendo hacer carrera política en Estados Unidos por el Partido Demócrata. Y es ahí cuando un día después lo detienen en la ciudad de Carrollton, Texas. Ahí lo detienen y comienza ahora su juicio de extradición. Este juicio que obra en el expediente 425-MJ0023. Inicia este juicio federal porque hubo una solicitud del gobierno de Baja California que la hace al gobierno de México y el gobierno de México la pide hacia el gobierno de Estados Unidos. Esa orden de extradición que se tiene por el caso de esta adolescente agredida sexualmente por este empresario y político estadounidense, pues inicia todo este proceso. Hubo un retraso de la entrega de, ahí tenemos la hoja en exclusiva de la extradición. Inicia todo este juicio, pero con retrasos mismos administrativos de documentos que si se los enviaron, que ya los recibieron, que la Fiscalía General del Estado no se lo ha mandado a nivel federal y todo un proceso que tardó hasta el mes de octubre, cuando el propio Saúl Alejandro solicitó, porque de acuerdo a la ley federal de Estados Unidos, determina que si te inician un juicio de extradición y en 2 meses no se pronuncia un juez federal sobre el caso, es decir, que sí, en efecto, inician el juicio de extradición y qué va a suceder, pues es ahí cuando tú quedas en libertad. Se desestima el caso y quedas en libertad. Eso es lo que pidió en octubre, en 2 momentos, el propio Saúl Alejandro a través de sus abogados. El primero dijo que por razones humanitarias. Dijo por humanidad, porque ya tengo 2 meses aquí, porque yo no tengo nada que ver con este caso, porque en México pues no lo están haciendo de manera correcta la investigación y me quieren inculpar a mí. Por eso, por cuestiones humanitarias, lo subrayo, dice Saúl Alejandro, déjenme en libertad. Y después envía una carta, que esa también se la compartimos en exclusiva. Esta carta que comparte Saúl Alejandro, que la comparte en inglés con puño y letra, les dice a la autoridad que ya tienen 2 meses, que no se ha determinado si es culpable o no y que ningún juez ha determinado si es correcta o si se hizo de manera legal su juicio de extradición, la solicitud de juicio de extradición. Él se dice una persona honorable,
Él dice que no tiene ningún problema con la sociedad. Por supuesto que no habla de los casos que tiene abiertos en California, pero ni las órdenes de restricción. Pero todo esto lleva a que el propio Saúl Alejandro pues empieza a hacer una cantaleta, una lloradera hacia el juez encargado del juicio de extradición, el juez estadounidense Don Bush. Saúl Alejandro, en noviembre del año pasado, le niegan la libertad. Y le dice, no, toda la documentación, todo lo que nos entregó el gobierno de México es correcto. Hay una orden de aprehensión en tu contra, hay un juicio pendiente y tienes que regresar además por ser un delito de alto impacto, tan grave como lo es una violación. ¿Qué sucede? Que inmediatamente inicia todo el proceso administrativo y jurídico para llevarlo de Texas, donde se encontraba en una cárcel provisional, hacia Mexicali. Y fue en noviembre la audiencia, noviembre 4. Diciembre, enero 4 se tuvo que haber hecho la extradición. Se tardaron unos días. Se tardaron 8 días, una semana, un poco más de una semana, para que estuviera de Carrollton, Texas, hacia Mexicali, Baja California. Y así fue como se dio la extradición. Ahí tenemos fotografías, este video también, donde agentes de investigación pues lo llevaban rumbo a las instalaciones de la Fiscalía en Mexicali. Después, pues todavía con los pantalones color naranja del centro de detención que estaba en Estados Unidos, y inmediatamente al Cerezo de Mexicali para que se iniciara su juicio, ahora sí, en lo local. Ya después de haber sido extraditado, 8 días tardaron más que lo que contemplaban estos 2 meses, y pues ya será presentado ante el banquillo de los acusados por el delito de violación, de agresión sexual. Tiene que agravantes y ya veremos cómo lo resuelve la autoridad. Pero todo este fue el periplo que tuvo que aguantar la adolescente, la mamá, que estuvieron presionando a la fiscalía, primero para que lo capturaran, para que lo detuvieran, porque con todo el cinismo, Saúl Alejandro, con un proceso judicial pendiente, en lugar de aclararlo en México, se fue a Texas a querer protección política, siendo candidato queriendo ser candidato a diputado federal, a congresista. Y en una de las audiencias, el propio Saúl Alejandro le dice al gobierno estadounidense, al juez Don Bush, que pues tiene miedo por su vida porque él había sido policía, no dijo municipal o estatal, pero dijo policía en nuestro país, lo cual pues no hay un registro, no hay una ficha que así lo compruebe. ¿Qué sucedió? Pues que le negaron una y otra vez. Se mantuvo, fue una buena labor de la fiscalía, aún con los retrasos y quizá algunas omisiones que se pudo haber incurrido, pero fue una labor buena ahí de la fiscalía. Se hace lo correspondiente, se tiene la extradición, tampoco es que la extradición es un proceso fácil, ¿no? Cuando es de México hacia allá sí es fácil porque ya les urge mandarlos, pero de allá para acá no, menos tratándose de un ciudadano norteamericano. Y bien también por la autoridad estadounidense, porque se pensaba que se le iba a dar una protección o una flexibilidad o mayor facilidades al propio Saúl Alejandro, que tiene familia en México, que incluso hay una investigación abierta en contra de los policías municipales. Tengo entendido que ya 4 fueron separados del cargo, que estuvieron de lleno directo en esta intervención que no se dio hacia Saúl Alejandro en aquella tarde-noche de febrero, cuando ocurrieron los hechos que obran en una carpeta de investigación. También a la fiscalía no se le hizo nada, pero los agentes de investigación de la fiscalía también, para mí hay una responsabilidad, pero en ellos pues bueno, no cayó absolutamente nada. Y este caso, que ahora pues lo tendrán que defender los agentes del Ministerio Público, porque se cuentan con testimonios, se cuenta con un examen médico en donde se confirma que hubo una agresión sexual, un examen médico de la fiscalía, se confirma la agresión sexual ahí y se confirma pues varios elementos, como que el propio Saúl Alejandro estuvo a la hora y en el lugar donde se le denuncia, algunos testigos que hubo, vecinos que vieron y presenciaron todo esto, cámaras de vigilancia. Hay muchas formas de poder acreditarlo, pero aún esto será un juicio que apenas iniciaría
con la detención. Tardará quizá más de un año en llevarse y completarse todo esto. Pero sí avanzó, sí, a paso de tortuga, pero pues ya, en menos de un año ya está detenido. Está ahorita en prisión preventiva y vaya caso que se le viene. Y bueno, ya para despedirnos, nos queda pendiente un caso, Isaac, ¿o no? Ya nos acabamos los temas. Ya nada más comentarles sobre esto, que se tiene información de la detención de 3 policías municipales. Esto que se lleva el día de hoy, que de acuerdo a información que de manera muy escueta nos comparten autoridades policíacas, nos dicen que 3 policías de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali fueron detenidos y que están siendo vinculados por caso de desaparición forzada. Hay que recordar que ya que había alrededor de 11 policías en la mira por diferentes casos y que son la autoridad estatal, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quien tiene prácticamente mucho de lo que el soporte de la investigación en el área de inteligencia, pero que al final fue la Fiscalía quien obviamente complementa estas órdenes de aprehensión a partir de investigaciones propias, pero que se vincularon información que tenían. ¿Cómo lo van a soportar? Porque uno de los casos de esta gente de Tecate, muy querida en la corporación, agente municipal de Mexicali, pero que estaba en Tecate, muy querida en la corporación, terminó por caerse el caso. Y todavía sigue activo, pero terminó por no tener el impacto que querían porque le faltaban muchos elementos. Entonces, esto no quiere decir que ya con esto se dé por sentado todo, pero sí le estaremos dando más información el día de mañana. Cuando tengamos más datos a compartirle, nombres y todo, sobre esta detención que se da de policías municipales. Con eso acabamos. Usted ya está informado, pero tiene la última palabra. Gracias por estar con nosotros. Que pase excelente noche, día, mañana, tarde. Por eso siempre le digo que pase excelente día. Y nos vemos mañana con el Rudy acá, con mucha información también sobre el tema de hackeo al gobierno de Baja California, información de ciudadanos, información de trámites, el hackeo que se dio a la Fiscalía. Estaremos viendo si entrevistamos al periodista en Ciudad de México que trae la investigación. Pero bueno, ya está informado. Cuídese mucho y ojalá, bastante fea la derrota que tuvimos el día de ayer de Águilas de Mexicali. Espero que no lo haya visto y que mejor se haya dedicado a ver el Lindero Norte. Pero esperemos que el día de mañana ya por fin ganen un juego de los 4. Y bueno, los dejamos. Gracias. Buen día. Hola, soy Estelita y aquí la estrella eres tú. Este mes de enero tenemos el descuento del 15%. Con el pago de tu predial, transformamos Mexicali con mejores servicios, más obra y seguridad.